en el máximo, fíjate que colocándolo en el máximo, nunca te hubiese sacado este tipo de operación que ves aquí, nunca te hubiese sacado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy les traigo una estrategia muy buena. Espero pongas mucha atención al momento que te la esté explicando, ya que es de mis estrategias favoritas y sumado a eso es la estrategia que utilizo dentro de una de las cuentas de fondeo que la manejo de esta forma. Este tipo de estrategia te sirve para cualquier marco temporal, te sirve para cualquier tipo de activo, sea materia prima, sea forex o sea criptomonedas, y lo que utiliza son cuatro indicadores que los tiene cualquier tipo de broker que tú estés utilizando. Si tienes la versión gratuita de TradingView, lamentablemente no vas a poder obtener estos 4 indicadores, ya que solo te deja 2 de forma gratuita. Pero tranquilamente en MetaTrader 4, MetaTrader 5 o el broker que tú utilices va a servir más que todo para que puedas ejecutar cualquier tipo de operación. ¿Cuáles son este tipo de indicadores de los cuales te hablo? Así que realiza una captura de pantalla o ve por papel y lápiz para que los anotes, porque estos son. Lo primero que vas a hacer si eres nuevo realmente con este tema de los indicadores es dirigirte a la parte superior, aquí donde dice indicadores, y vamos a agregar en los de tendencia una moving average. La primera va a ser de 10 periodos y el tipo va a ser de tipo exponencial. Vamos a dejarle con un color azul. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos nuevamente a insertar y vamos a agregar una moving average, pero esta vez de 34 periodos. El color que vamos a utilizar, vamos a ponerle un amarillo de tipo exponencial y vamos a aceptar. Ya tenemos aquí nuestras dos medias móviles exponenciales de 10 y de 34 periodos. ¿Cuál es lo siguiente que vamos a utilizar? Vamos a irnos a la parte de indicadores y vamos a agregar el momentum. Un momento lo vamos a agregar de el color azul que teníamos antes, 10 periodos. En los niveles vamos a añadirle el nivel 100 y vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestro momentum de 10 periodos. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a también a insertar nuevamente otro momentum, pero esta vez vamos a hacerle de, no es un mag, es un momentum de 34 periodos. Y vamos a ponerle del color amarillo que ya habíamos seleccionado el anterior. Y vamos a darle en aceptar. Y estos son los 4 indicadores que vamos a utilizar para esta estrategia. Estrategia de momentum, así la he denominado para cualquier marco temporal. ¿Cuáles son los parámetros que tú vas a tener en cuenta para al momento de que tú realices una compra o de que tú realices una venta? Ya te había explicado, funciona en cualquier tipo de activo, cualquier tipo de temporalidad. Yo por preferencia me voy a ir a 15 minutos, pero como te digo, funciona en cualquier tipo de activo. ¿Y qué es lo que nosotros primeramente nos vamos a fijar? Este tipo de estrategia no es una estrategia que nos permite ingresar en donde se da el cambio de tendencia, pero nos permite ingresar en esos rebotes o retrocesos o descuentos que hace el precio para poder ingresar y continuar con su tendencia alcista, lo cual es muy bueno porque nos da un segundo filtro de confirmación que nos ayuda, sí, nos ayuda bastante con el tema de qué es lo que tenemos que hacer o realizar al momento de sea compras o de sea ventas. ¿En qué nos vamos a guiar? El RSI de 34 periodos, que es el RSI más lento por así decirlo, va a marcarnos
la tendencia que está dándose en el precio. Si se encuentra por encima de los 100, vamos a interpretar como que es una tendencia alcista. Si se encuentra por debajo de los 100, la vamos a interpretar como una tendencia bajista. Las dos EMAs, sí, las dos medias móviles exponenciales que vemos en el gráfico, de igual forma, cuando hablamos de una tendencia alcista, en este caso, la media móvil exponencial de 10 periodos se va a poner por encima de la media móvil de 34 periodos y vamos a tener un gráfico como este. Y ahora, ¿cuál va a ser el criterio para que nosotros entremos? Ya te había dicho que para nosotros ingresar en algún tipo de compra o de venta, lo primero que tenemos que verificar es que el momentum se encuentre, ¿sí?, en una forma positiva, es decir, por encima de nuestra media móvil. ¿Y qué es lo siguiente que nosotros vamos a esperar? Es el retroceso del momentum, pero de 10 periodos hacia niveles por debajo del 100 y que a su vez salga de esa zona de 100. Voy a utilizar gráficos de una hora para que sea un poco más apreciable. Si se fijan, a partir de este punto, de aquí en adelante, esto se puede interpretar como una tendencia alcista. ¿Por qué? El momentum de 34 periodos se encuentra por encima del valor de lo que es los 100. Y como te dije, esto lo que nosotros vamos a buscar es ese retroceso que hace el precio, como tenemos en este punto de aquí, en donde el precio sube, crea este fractal alcista y baja, creando este mínimo que está aquí. Si tú te fijas y prestas un poco de atención, vas a ver que el momento de la entrada se dio, por ejemplo, en esta área de aquí. Cuando el precio cayó por debajo, ¿sí?, de nuestro nivel 100, y la primera vela que sale es exactamente esta vela de aquí. La propia vela de color rojo es la primera vela que sale. Es por una milésima, por un pequeño pip realmente, que se puede dar cuenta de esta situación. Si no, al momento esperas a la siguiente vela y tu entrada, por ejemplo, sería de esta forma. En un gráfico de una hora haces este tipo de operación. Al finalizar la vela, y tranquilamente, si te fijas, tú hubieses llevado un 1 a 2, por ser un poco más específicos. Así al ojo, más o menos. Tenemos nuestro SL, nuestro punto de entrada, Take Profit 1, Take Profit 2 y Take Profit 3. Esa es la forma en como nosotros entraríamos en una compra. Ahora, si nosotros estamos buscando algún tipo de venta, lo que tenemos que fijarnos es en esto. Fíjate que ahora, a partir de este punto, el momentum se encuentra por debajo del nivel 100. Entonces se entiende que la fuerza que está dominando es una fuerza bajista. Y si te fijas, en el gráfico de una hora del oro que estamos viendo en este caso, se ve tal cual como lo está indicando. El momentum es un momento bajista. Las velas se encuentran por debajo de las dos medias móviles, siendo la media móvil de 10 periodos la que está más cerca al precio y la de 34 periodos más alejada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar para nuestro criterio de ventas? Viene a ser lo mismo, pero al revés. ¿Cómo al revés? Ahora vamos a esperar que el detonador, que es el momentum de 10 periodos, ingrese en esta zona por encima de 100 y salga de ese punto. Fíjate que la vela que sale de ese punto, la primera vela que sale de ese punto es esta vela de aquí, porque esta vela de aquí todavía está dentro. Esta vela de aquí, al finalizar, es la vela que sale de ese nivel de sobreventa. Cuando nosotros hacemos la venta, al finalizar esa vela, que vemos que es una vela de una hora, ¿y qué es lo que vamos a utilizar para nuestro SL? El mínimo de la vela que estamos viendo. Y nuestro Take Profit, ya sabemos que si la estrategia nos da 1 a 1, es porque es una estrategia válida. Esta sería más o menos un 1 a 1.5 más o menos. Porque el 1.2 y el 1.3 lógicamente se colocarían en break-even o un poco más allá del break-even para cubrir la comisión.
Voy a ver si puedo encontrar una entrada nuevamente. Y por ejemplo aquí tenemos en especial esto. Aquí podemos ver que en este punto la tendencia se vuelve bajista. Y si yo quiero buscar una venta, lo que tengo que buscar es esto. Que el momentum de 10 se ingrese al nivel de 100 y salga de ese punto, que es esta vela que está aquí. Y si te fijas, esta vela que está aquí, la primera vela que sale. ¿Cómo podemos hacer nuestra entrada? En este caso, hacemos al finalizar esa vela, colocamos nuestro SL en el máximo. Fíjate que colocándolo en el máximo, nunca te hubiese sacado este tipo de operación que ves aquí. Nunca te hubiese sacado aproximadamente así. Y nuestro take profit, como te dije, mientras te dé el 1 a 1, significa que la estrategia es válida. Si ya te da más del 1 a 1, ya puedes utilizar el tema del trailing stop, fíjate. Y aquí podemos utilizar nuestro SL, punto de entrada, take profit 1, 2, 3. Es, antes de que vengan a decir, está mal marcadas las líneas, lo estoy haciendo al ojo para que más o menos entiendas cómo se va a desarrollar la operación. Esta es la estrategia que se llama estrategia momentum. La he desarrollado para todos ustedes. Es una buena estrategia, yo la utilizo. Si tienes alguna duda, déjame en la caja de comentarios, no seas tímido. Y si te están gustando este tipo de estrategias, déjame un like para saber que realmente te interesa y poder seguirte trayendo más contenido del mismo. Sin nada más, yo me despido. Eso ha sido todo por el día de hoy. Me olvidaba de un detalle. Si tú ya no quieres repetir todo esto, lo que tienes que hacer es darle un clic derecho, por ejemplo, y guardar la plantilla. Yo le voy a guardar entre todas las plantillas que tengo como estrategia momentum. Yo lo guardo siempre de estos. Aquí especifico, sí, toda temporalidad. Toda temporalidad. Con esto ya sé para qué me sirve y la vamos a guardar. Ahora, cada vez que nosotros abramos un nuevo tipo de activo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es ingresar y buscar nuestra estrategia momentum para colocarla y vamos a tener ya graficada. Los colores lo dejo a tu elección. Ahora sí, chao, chao.